Dios los bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y específicamente acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el pecado imperdonable que las Escrituras mencionan. Este es un tema poco explicado, pero no podemos pasar por alto hablar acerca de este pecado que es imperdonable. Marcos capítulo 3, verso 28, hermanos, nos dice que todos los pecados y todas las blasfemias son perdonables. Es decir, pueden ser perdonadas si hay un arrepentimiento genuino y sincero desde nuestro corazón. Entonces son perdonables. Asesinatos. Inclusive hay quienes han asesinado a sus padres, a sus hijos, quienes han violado a niños indefensos, quienes han robado a personas ocasionando graves consecuencias, quienes han robado a la iglesia, que nosotros pudiéramos pensar no tiene perdón de Dios, pero no es así. Las Escrituras hablan de que esos pecados, aunque nos horrorizan y son terribles, tienen perdón de Dios si hay arrepentimiento y si hay una convicción de pecado, un arrepentimiento genuino, entonces hay perdón de Dios. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no tiene perdón, no hay perdón, no hay lugar para el perdón cuando se blasfema contra el Espíritu Santo. Todos los demás pecados y las blasfemias pueden ser perdonadas, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, dice la Escritura, ni en este siglo ni en el venidero, sino que es reo de juicio eterno. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, verso 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Jesús, le será perdonada. Pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Lucas 12, 10. Y lo vemos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo fue blasfemado y fue injuriado por los hombres y le dijeron blasfemo y le dijeron mentiroso y le dijeron muchas cosas. Aun cuando Él estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, no puede ser perdonada. No hay lugar para perdón. El mismo Señor Jesucristo se los dijo a los fariseos. Pudiéramos pensar que el Espíritu Santo es más importante, es la persona más importante de la Trinidad, porque dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada. Pero no es así, hermanos, no es así. La esencia de la Trinidad es la misma, ya que Dios es la esencia que subsiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, definamos lo que es blasfemia. La blasfemia, hermanos, dice el diccionario que es una injuria, es una calumnia, es una difamación irreverente. Y cuando se blasfema contra el Espíritu Santo, se está injuriando, se está calumniando al Espíritu Santo. Esto lo hicieron los fariseos cuando dijeron: eso que está haciendo, esos milagros, eso que está pasando, que está haciendo Jesús, es por el poder de Satanás. Estaban injuriando al Espíritu Santo, estaban difamando irreverentemente al Espíritu Santo, calumniando. Había una blasfemia, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y esa no tiene perdón. Vayamos a ese pasaje en las Escrituras, Marcos capítulo 3, verso 20 en adelante. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Ya lo habían hecho antes, habían estado junto con el Señor Jesús, pero cuando lo oyeron los suyos, estamos hablando de los suyos, de su familia, cuando oyeron su familia lo que estaba pasando, van inmediatamente, dice, vinieron para prenderle, es decir, para tomarlo, para llevárselo.
porque tenían miedo, porque no creían, hermanos, que Jesús fuera el Hijo de Dios. Sus mismos hermanos que habían crecido con Él creían que era solamente su hermano, pero no que era el Hijo de Dios. No creían eso. De hecho, la traducción en lenguaje sencillo dice que vinieron su familia para aprenderle, para llevárselo, porque decían está fuera de sí, está loco. Esto es lo que decía su familia, hermanos. Ellos no creyeron. Y los otros que no creyeron, que debieron haber creído porque eran los conocedores de la ley, eran los que sabían la ley, eran los maestros, los escribas, los fariseos, estos dijeron, no creemos. No creemos lo que estás haciendo. De hecho, no podían negar los milagros, las maravillas, las sanidades, dando vista a los ciegos, dando la voz a los que no podían hablar, los mudos, oído a los sordos, inclusive, hermanos, liberando a aquellos que estaban poseídos por demonios. Estaba haciendo eso y ellos no podían negarlo. De hecho, los mismos demonios, dice en este pasaje más adelante, que se postraban y declaraban, eres Jesús, eres el Hijo de Dios. Y esto lo oyeron los fariseos. Sin embargo, no lo aceptaron. Lo rechazaron, hermanos. Rechazaron. Entonces, no les quedó otra. No podían estos hombres, los fariseos, negar los milagros porque estaban tan evidentes. Y como no podían negar los milagros, las obras que estaba haciendo el Señor Jesús por el poder del Espíritu Santo, entonces lo que les quedó a aquellos hombres fariseos es recurrir a una artimaña, y fue la de decir, eso que está haciendo es por el poder de Belcebú. Le atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. La palabra Belcebú, hermanos, es una palabra de origen caldeo y traducido al hebreo viene de la palabra Baal, Baal que es Señor, y Zebub que es moscas. Por lo tanto, es el Señor de las moscas. También se le conoce como el Señor del estiércol. En otras palabras, es Satanás, hermanos. Estos hombres le atribuyeron esa obra a Satanás. Está haciéndolo por el poder de Satanás. Es decir, estaban diciendo, este hombre Jesús que está haciendo estos milagros, lo está haciendo por el poder de Satanás. Está poseído por el demonio. Y esta es la obra, esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. La blasfemia contra el Espíritu Santo es injuriarlo. En este caso, ellos estaban injuriando al Espíritu Santo, atribuyéndole esas obras a Satanás. El Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, pero ellos dijeron, no, está poseído por el demonio. Esa es injuria, esa es calumnia, esa es una difamación irreverente y por lo tanto esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor Jesús les explicó y de una manera tan lógica les expuso que no era eso. Que no era eso. Satanás no podía sacar a Satanás porque se dividía y no podía permanecer. Y ahí ya pone el Señor Jesús la explicación en esa parte, en este pasaje, hermanos. Pero ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo y el Señor Jesús dice en el verso 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, como decíamos ahorita, todos los pecados y todas las blasfemias serán perdonadas. Pero, dice el 29, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos, los fariseos, habían dicho, tiene espíritu inmundo. Su familia, los fariseos, lo rechazaron. Y esto es, mis hermanos, el comienzo de este proceso
o este es el comienzo, el inicio del proceso que lleva a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aun cuando ellos presenciaron todo, ellos declararon que estaba haciéndolo el Señor por el poder del demonio. A veces pudiéramos pensar nosotros, ¿habré blasfemado yo contra el Espíritu Santo? Hemos ofendido al Espíritu Santo, pero esto no es blasfemia. Y hemos ofendido al Espíritu Santo cuando nosotros desobedecemos al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla a nuestra persona, a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestro intelecto, habla, pero nosotros desobedecemos, dice la palabra de Dios que lo contristamos, lo entristecemos y lo ofendemos. Pero esto no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Usted y yo que hemos nacido de Dios, que hemos llegado al bautismo, que el Espíritu Santo habita en nosotros, no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo, porque no hay nada en nosotros que nos lleve a cometer esa blasfemia contra el Espíritu Santo. Los fariseos, hermanos, y esto es clave, los fariseos que dijeron que Jesús estaba haciendo esa obra por el poder de Belcebú, de Satanás, ellos tenían un corazón endurecido, empedernido. Este es el origen de la blasfemia. Cuando el corazón está endurecido, cuando está empedernido, hermanos, entonces ya no hay lugar a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque precisamente la obra del Espíritu Santo se hace en las personas para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién la hace? El Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, aceptamos al Espíritu Santo que habite en nosotros, que trabaje en nosotros, no hay, hermanos, ninguna posibilidad de que nosotros blasfememos contra el Espíritu Santo. No hay oportunidad o no hay manera de que usted blasfeme contra el Espíritu Santo. Pero si su corazón está endurecido, entonces sí, porque hay un rechazo. Ya no, la obra del Espíritu Santo no se hace en usted porque usted rechaza al Espíritu Santo. Por el corazón endurecido. Ese es el origen, hermanos. Entonces nosotros no creo que hayamos cometido este pecado. Y por lo tanto no blasfemaremos, ni atribuiremos la obra del Espíritu Santo al demonio. Jamás lo haremos. A menos de que suceda algo que ahorita lo vamos a tratar. Entonces, la blasfemia, hermanos, es una injuria contra el Espíritu Santo que no va a ser perdonada. Quien blasfema contra el Espíritu Santo se resiste a aceptarlo y creer en él. No reconoce su pecado y no se arrepiente. Y por consecuencia no hay perdón. Y sus acciones son difamar al Espíritu Santo. Usted y yo, hermanos, quizá nos preocupemos porque ¿habré blasfemado contra el Espíritu Santo? Quizá nos preguntemos eso. ¿Alguna ocasión habré blasfemado? Si hay algunos comentaristas que dicen, y yo concuerdo con ellos, que dicen, si tú sientes esa preocupación de que si has blasfemado contra el Espíritu Santo, entonces significa que no has blasfemado, porque tu corazón está sensible. Pero cuando nuestro corazón está endurecido, hermanos, ni siquiera sentimos eso, ni siquiera pensamos en eso, porque tenemos una conciencia cauterizada y el corazón está endurecido. Entonces ese es el peligro. Cuando el corazón se endurece, indudablemente, hermanos, está a camino a blasfemar contra el Espíritu Santo. Hay otra palabra que quiero tocar, que no es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la apostasía. La apostasía no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La apostasía es abandonar y negar o renunciar a la fe cristiana, la fe que tenemos. Abandonar y renunciar a la fe
que tenemos. Esa es la apostasía. En otras palabras, es volvernos atrás, a donde estábamos, hermanos. Es renunciar a nuestra fe y volvernos a donde mismo, de donde salimos, del lodo, del pecado. Eso es la apostasía. No es la blasfemia, pero cuando una persona apostata o comete apostasía, está en camino a blasfemar contra el Espíritu Santo y por lo tanto está en camino a no tener perdón, a no tener un retorno. Ya no habrá vuelta atrás. Mire, usted y yo que ya somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, mire lo que dice la palabra de Dios. Y esto es para que tengamos cuidados en Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6. Se lo voy a leer en la traducción del lenguaje, no, en la traducción internacional. La traducción internacional dice: es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados. Oiga bien, aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de que hayan probado todo esto, saboreado la palabra de Dios y haber sido iluminados y el saboreado el don celestial, dice, y después se han apartado. Es imposible que renueven su arrepentimiento. Es imposible porque así vuelven a crucificar. Dice que estas personas que hacen esto, hermanos, que cometen apostasía, vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. No es la blasfemia, es apostasía, es negar la fe, es abandonar la fe, es renunciar a la fe cristiana. Y el apóstol Pedro, hermanos, nos habla también al respecto. Y esto es para usted y para mí. Mire, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, nosotros nos hemos escapado de esas contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que una vez que lo han conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermanos, una vez que nos volvemos atrás, estamos en camino a cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tengamos cuidado de no volvernos atrás, de no apostatar. Las circunstancias difíciles de la vida traen a veces desesperanza, pero no debemos volver atrás. Concluye, hermano, si usted tiene una relación con Dios, si usted tiene esa comunión con Dios, no se preocupe, usted no va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Si su conversión es sincera, ha sido sincera. Pero si su conversión no ha sido sincera, entonces corre el riesgo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Los que tenemos el Espíritu Santo, hermanos, no vamos a llamar anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Pero tenga cuidado, tengamos cuidado, hermanos, porque las circunstancias de la vida pueden traer a nuestro ser, a nuestra mente y corazón, un enfriamiento espiritual. Cuando hay un enfriamiento espiritual, hermanos, ya entró en terreno peligroso, está en el camino de poder blasfemar más adelante. Tengamos cuidado, que no se enfríe espiritualmente usted ni yo. No vamos a enfriarnos, hermanos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que luchar, tenemos que adorar a nuestro Dios, tenemos que servir a nuestro Dios en las circunstancias difíciles, en las circunstancias apropiadas y agradables, en cualquier momento, hermanos.
Tenemos que adorar a nuestro Dios. No se enfríe, porque si se enfría, entonces puede volver atrás. Y una vez que vuelve atrás, hermano, es como aquel que dice la Escritura, como el cerdo que vuelve a revolcarse una vez más en el lodo, en el cieno. Tengamos cuidado, hermano. Si blasfemamos, no hay perdón de Dios. Pero si usted tiene el Espíritu Santo y yo tengo el Espíritu Santo, entonces no hemos blasfemado contra Dios. No hay nada que nos lleve a blasfemar. Estamos bien delante de Dios. Los demás pecados que hayamos cometido o que cometamos pueden ser perdonables con un arrepentimiento sincero, pero no se aproveche de eso. No se aproveche de eso. Busquemos no cometer pecado. Busquemos la santidad. No busquemos seguir en pecado. Hermano, gracias. Mi hermana, gracias. Que Dios los bendiga y espero que esto sea de bendición.